Hace unos días, Game Freak, la empresa desarrolladora de la saga de Pokémon, sufrió una filtración masiva de datos. Entre la información revelada hay datos privados de la empresa, información sobre futuros juegos y películas, y también algunas ideas que fueron descartadas. Y entre estas filtraciones aparecieron algunas historias narradas a modo de mitología dentro del universo Pokémon, y estas mismas son las que han estado haciendo un gran escándalo en la comunidad, pues resultan extremadamente turbias para el concepto tan family friendly que la franquicia está acostumbrada a manejar. Y a diferencia de las muchas creepypastas, teorías y memes creados por fans, esta información proviene de una fuente oficial, y aunque no sea tal cual canónico, ya que no ha sido colocado en ningún producto oficial de la franquicia, sí que son ideas que los desarrolladores tuvieron presentes hasta etapas muy avanzadas de algunos proyectos. Y seguramente tú ya has visto miles de memes al respecto, y te has visto obligado a comentar pidiendo contexto solo para que te manden a tragarla sin pretexto. Pero por eso hoy te traemos las historias más turbias que fueron reveladas durante la filtración de Game Freak. Eso sí, advierto que el contenido puede ser bastante fuerte, así que tengan cuidado. Dicho eso, comenzamos. El cazador de Ursaring. Hace mucho tiempo, cuando la relación entre humanos y Pokémon aún no estaba bien definida, vivía un hombre en un pueblo junto a la costa. Un día, mientras caminaba por la orilla del mar, encontró a una hembra de Octane nadando en la playa. El hombre entonces vio a la Pokémon y la deseó, así que tomó a la Octane, la sacó del agua y se apareó con ella, y una vez consumado el acto, la arrojó de vuelta al mar. Al día siguiente, recordando lo ocurrido con la Octane, se dirigió al mismo lugar con la esperanza de volverla a encontrar y satisfacer de nuevo sus deseos. Y cuando llegó, allí estaba la Pokémon, por lo que el hombre de nuevo la tomó y de nuevo se apareó con ella. El hombre repitió esta rutina durante días, hasta que una noche, mientras dormía, tuvo un sueño, y en su sueño vio a aquella Octane, quien le dijo: «No puedo acudir a ti, pero estoy embarazada, y pronto daré a luz a tu hijo, nuestro hijo». A la mañana siguiente, el hombre se dirigió al lugar donde se acostaba con la Octane, pero esta vez no la encontró, y en su lugar había un bebé recién nacido sobre la arena, así que el hombre se lo llevó a casa y decidió criarlo. Pasó el tiempo, el niño creció y se convirtió en un joven, y el padre envejeció y murió. Y un día, mientras el joven caminaba por la playa, vio a un grupo de personas jugando con espadas mientras bailaban. El hombre se acercó y entonces vio que esas personas en realidad se trataba de un grupo de Sharpedos, y cuando intentó acercarse más, los Pokémon saltaron rápidamente al mar. Sin embargo, uno de ellos se demoró mirando alrededor 3 veces antes de alejarse nadando. Cuando el joven llegó al lugar donde vio a los Sharpedo, encontró una espada tirada en el suelo, con una forma rara y un filo increíble. El hombre entonces decidió llevársela a casa, y al día siguiente, el joven tomó la espada y se dirigió al bosque. Mientras caminaba por el bosque, se encontró con un Ursaring. Entonces, el joven utilizó la espada para cortar la boca del Pokémon, luego lo apuñaló en los ojos, y finalmente mató al Ursaring al clavarle la espada en el pecho. Ese día, el joven se adentró más en el bosque en busca de más Ursarings, hasta que al final mató a más de 30 de estos Pokémon. Y a partir de ese día, siempre llevó la espada consigo, hiriendo a los Pokémon que encontraba y cortándoles partes del cuerpo. El tiempo pasó, y un día de otoño, el joven se perdió mientras buscaba leña en el bosque. Comenzaba a hacer frío y necesitaba encontrar un refugio para evitar congelarse, pero lo único que encontró fue la cueva de un Ursaring. En el interior yacía acostado un Ursaring muy anciano. El Pokémon entonces vio al joven y le dijo: «Entra». El joven dudó de la invitación, pero como aquella era su única opción para evitar morir congelado, decidió entrar a refugiarse. Se sentó junto al Ursaring y pronto después de eso, más gente comenzó a entrar a la guarida hasta llenar la cueva por completo. Y al fijarse, notó que todas las personas en la cueva tenían rostros llenos de cicatrices y a algunos incluso les faltaban los ojos. Pero nada de eso parecía molestarles y únicamente se dedicaban a hablar entre ellos. El joven los escuchaba, pero no podía entender ni una palabra de lo que decían, así que solamente los ignoró y se quedó dormido. Más tarde se despertó y ya no había personas en la cueva, pero el anciano Ursaring dormía a su lado. El joven no le dio importancia y decidió volver a dormir.
Cuando despertó por segunda vez, de nuevo había mucha gente alrededor, hablando con palabras que el joven no entendía y que sonaban como un tenue murmullo. De nuevo el joven los ignoró y volvió a dormir, esta vez durante el resto del invierno, pues ya no despertaría hasta la llegada de la primavera. Al despertar, el viejo Ursaring le habló y dijo: ¿quieres ir a casa? Entonces te enviaré a casa, pues es momento de que regreses, y cuando lo hagas, te encontrarás con un Wailord en la playa, cerca de la aldea. Ve allí, pero no debes llevar la espada, y debes llevar a tantos testigos como puedas. El joven asintió con la cabeza, y el anciano Ursaring lo escoltó de regreso al pueblo, y al regresar, el joven contó todo lo sucedido a los aldeanos, para después llevarlos a la playa donde encontraron un gran Wailord. Sin embargo, el joven desobedeció el mandato de no llevar la espada, y en su lugar, la llevaba escondida bajo una capa. Cerca de ahí, en esa misma playa, había un Tediursa, y cuando el Tediursa vio al joven, corrió adentrándose en el bosque, y un gran Ursaring salió en su lugar. El Ursaring vio al joven, y sin mediar palabra cargó contra él. El joven entonces decidió desenfundar la espada, pero la vaina se atoró, y el joven no tuvo más remedio que defenderse únicamente con sus manos. El humano y el Pokémon lucharon férreamente, hasta que ambos se dieron muerte el uno al otro. Y la historia queda interrumpida abruptamente en este punto, y no sabemos cómo termina, o al menos yo no pude encontrarlo entre las filtraciones. Pero descuiden, porque esta historia sobre zoofilia y maltrato animal es tan solo la punta del iceberg. Las siguientes historias son, si cabe, mucho más oscuras que estas, y a continuación se las cuento. La niña y el Typhlosion. Hace mucho tiempo, cuando la relación entre humanos y Pokémon aún no era clara, en una aldea vivía una niña que se perdió en el bosque mientras buscaba leña. Intentó buscar el camino de regreso a casa, pero no lo encontró, y al anochecer, un hombre misterioso apareció frente a ella, pero la niña no logró verle el rostro, pues se ocultaba entre las sombras. El extraño entonces habló y dijo: ¿acaso estás perdida, niña? Yo podría llevarte a casa, pero ahora está oscuro y no es seguro viajar de noche, así que lo mejor será que vengas a dormir a mi casa, y te llevaré al pueblo por la mañana. El hombre tomó a la niña y la llevó a una cueva, donde la alimentó con bayas y le dijo: mañana te llevaré a casa, pero si te despiertas antes que yo, debes prometerme que no mirarás mi rostro y volverás a dormir hasta que yo me despierte. Y a la mañana siguiente, cuando la niña despertó, aquel hombre aún no había despertado, así que la niña cumplió con su promesa de no ver su rostro y volvió a dormir. Pero cuando volvió a despertar, ya era de noche otra vez. Entonces el hombre la alimentó con más bayas y volvió a decir: no puedo llevarte de noche, tendrás que quedarte aquí hasta mañana. Pero si te levantas antes que yo, no mires mi rostro y vuelve a dormir. Y a la mañana siguiente, todo volvió a ocurrir de la misma forma que el día anterior. Y así se repitió por varias noches. Noches que se convirtieron en semanas y semanas que se convirtieron en meses. Y cada noche antes de dormir, el extraño cavaba más y más profundo en la cueva y arrastraba a la niña cada vez más lejos de la entrada. Hasta que una noche, la niña decidió mirar el rostro del extraño y se dio cuenta de que no era una persona, sino que se trataba de un Pokémon. Se trataba de un Typhlosion. La niña entonces lo miró y dijo: por favor, déjame volver. Ya ha pasado mucho tiempo y mi familia debe de estar muy preocupada. Pero el Typhlosion no dijo nada y de nuevo la alimentó con bayas que provocaron gran sueño a la niña, que cayó dormida. Más días pasaron, hasta que un día, cuando ya se acercaba el invierno, el Typhlosion entró a la cueva y dijo: tu padre ha venido a buscarte, pero no puedo devolverte, porque ahora tú eres mi esposa, y además llevas a mi hijo contigo, así que tendré que matar a tu padre. A lo que la niña respondió: por favor, no mates a mi padre, pero si han de pelear y uno de los dos debe morir, entonces espero que seas tú el que muera. El Typhlosion entonces dijo que si acaso él llegaba a morir, entonces la niña debía quemar su corazón y sus ojos. Después de eso, salió de la cueva y fue hacia donde se encontraba el padre. Ambos lucharon y al final, el padre consiguió matar al Typhlosion y rescatar a su hija, quien cumplió con el deseo del Typhlosion y preparó una hoguera para quemar su corazón y sus ojos.
Tras esto, volvió al pueblo con su padre, y poco después dio a luz a un hijo, mitad humano, mitad Typhlosion, lo que provocó burlas de los habitantes del pueblo, burlas que no cesaron hasta que alguien los cubrió a ambos con la piel de un Typhlosion, y se dice que entonces ambos, la madre y el hijo, se convirtieron para siempre en Typhlosions, y desde entonces, todos los Typhlosion tienen una parte humana. Una historia extremadamente siniestra por el simple hecho de estar protagonizada por una niña, pero considero que hay una que es aún más brutal, principalmente por lo gráfica que es en sus descripciones, y ahora mismo se las contaré. El pecado original. Hace mucho tiempo, cuando la relación entre humanos y Pokémon aún no estaba bien definida, vivía una mujer y sus compañeros en una aldea cercana a un bosque habitado por los Slakoth. Cuando la mujer y sus amigos se aburrían, iban al bosque a capturar algún Slakoth, y cuando lo atrapaban, se divertían torturándolo de forma cruel. Les cortaban las orejas, les sacaban los ojos, los golpeaban y les hacían cortes profundos. A veces los dejaban malheridos y a veces los asesinaban solamente por diversión. Un día, mientras la mujer paseaba en soledad por el bosque, vio un Slakoth colgando de un árbol y viendo la oportunidad de practicar su pasatiempo favorito, trepó para capturarlo, pero al hacerlo, resbaló y cayó rompiéndose la pierna. En ese momento, mientras la mujer chillaba de dolor, apareció un Vigoroth, la forma evolucionada y más grande del Slakoth, y a ese Vigoroth le faltaba una oreja. La mujer entonces, presa del miedo, intentó huir del lugar, pero su pierna rota la hizo tropezar, momento en que el Vigoroth la atacó dejándola inconsciente. Al despertar, la mujer se encontraba en un risco sobre un lago que estaba rodeado de árboles. De los árboles colgaban cientos de Slakoth y Vigoroth, y todos ellos tenían cicatrices en el cuerpo, orejas rebanadas o cuencas vacías donde deberían estar sus ojos. Y además, muchos de esos Pokémon eran cadáveres a los que sus compañeros cargaban y arrojaban al lago para que se hundieran. Aquellos Pokémon eran los mismos que la mujer y sus amigos habían estado torturando por años. La mujer entonces entró en pánico y de nuevo intentó huir, pero entonces apareció ante ella un Slaking, la forma final de los Slakoth, y a ese Slaking también le faltaba una oreja, y al verlo la mujer sintió tal terror que de nuevo cayó inconsciente. Cuando volvió a despertar, se encontraba en la entrada del bosque con un extraño dolor en el cuerpo, pero a salvo, rodeada por sus amigos, quienes le dijeron que simplemente la habían encontrado ahí y la ayudaron a volver a casa. Los amigos preguntaron sobre lo que había ocurrido, pero la mujer no quiso contarlo y únicamente se limitó a decir que se había tropezado. Pasó un tiempo después del incidente y entonces la mujer descubrió que estaba embarazada. No sabía quién era el padre, pero cuando llegó el momento de dar a luz, de ella no nació un niño humano, sino que se trataba de un Slakoth. La prueba de que aquella noche, mientras estaba inconsciente, el Slaking la había tomado y la había poseído, entregándole su semilla. Y tal vez incluso lo hicieron también el resto de Pokémon que ahí se encontraban, pues a fin de cuentas la mujer no podía o no quería recordar lo que había ocurrido. La mujer entonces pensó en abandonar a la criatura a su suerte, pero no fue capaz de hacerlo, pues aquel ser era su hijo después de todo, así que decidió alejarse de sus compañeros y mudarse lejos de la aldea para criar a su hijo Slakoth en soledad. Y así pasó algún tiempo en el que todo fue paz, hasta que un día sus amigos, preocupados por la falta de noticias sobre la mujer, decidieron visitar la zona en donde ella vivía. Y al entrar a sus tierras, encontraron a un pequeño Slakoth durmiendo, y como era su costumbre, atraparon a la criatura y comenzaron con sus juegos crueles para finalmente apuñalarlo varias veces en el pecho, asesinándolo. Tomaron entonces el destrozado cadáver y fueron a la casa de la mujer para enseñárselo, creyendo que le haría gracia. Cuando llegaron y la mujer vio lo que había pasado, se sintió abrumada por el dolor y la pena, pues aquel Slakoth no era otro que su hijo. Y atormentada por el dolor, tomó el cadáver y corrió hacia el bosque, a lo cual sus confundidos amigos la siguieron. Llegaron hasta el lago de antes, donde había muchos Slakoth y Vigoroth,
Y una vez ahí, la mujer se puso de pie al borde del risco y sosteniendo el cuerpo de su hijo, se arrojó al agua hacia su muerte. Y a partir de ese día, los amigos de la mujer comenzaron a tratar a los Slakoth como compañeros, tal como había hecho ella en sus últimos momentos. Y ahí lo tienen, las grotescas historias sobre mitología Pokémon que fueron escritas por nada menos que los propietarios de la franquicia. Dime en los comentarios qué opinas al respecto, y no te olvides de dejar tu like y de suscribirte, así como de compartir este video con todas las personas que andan pidiendo contexto. Un saludo a todos y nos vemos en la próxima.